50. 50 para empezar. ¿Qué es 20? 50. Ya, de ahí vamos a partir, ¿de acuerdo? Pero antes, quiero hacerle algunas notitas. Primero, felicitarles a ustedes por estar aquí. Sí, porque yo estoy seguro que ustedes tienen 1001 cosas para estar haciendo otra cosa. Que con semejante calores que hay, que ir a la playita, que usted vino muy cansado el fin de semana, que tenía que lavar el carro, lavar ropa, que limpiar un poco la casa, sacarle las... Montón de cosas, montón de cosas. Pero decidió estar aquí, entonces Dios le va a bendecir aún más por ese esfuerzo que usted ha hecho. Y ojalá haga siempre ese esfuerzo, todo el tiempo esté dispuesto a hacer un poco más con lo que puede y con lo que tiene. ¿De acuerdo? Pero también quiero agradecer a un equipo de hermanos y hermanas, lo voy a llamar así, un grupo que tuvimos cerca de 30 personas el viernes y el sábado. Y les voy a resumir qué estuvimos haciendo acá. Había un reto que decía, atrévete. Ya cuando la palabra atrévete es un reto. Atrévete a vivir una vida en entera y perfecta santidad. Más o menos era el logo que había ahí, ¿verdad? Y yo sé que muchos no tenían el tiempo, pero otros no se atrevieron a llegar para enfrentar las cosas que tenían que enfrentar. En resumen, esa actividad fueron unas 20 horas muy efectivas y otras cuantas tantas en el entorno para resolver esa actividad. Y yo lo resumo de esta manera. Hoy, esta iglesia Fuente de Asa tiene un gran equipo de predicadores, no solo el pastor, predicadores y predicadoras que podría yo recomendarlas para televisión porque creo, la verdad, que tienen más firmeza, claridad y sensatez para poner la palabra de la mejor manera que muchos que he escuchado yo en redes o en televisión. Y eso está aquí, dentro de nuestra iglesia. Maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Y el Señor me enseñó un montón a través, para que ustedes tengan una idea, mi esposa y yo estábamos acá todo ese tiempo, pero no compartimos ninguna conferencia, ninguna enseñanza, no, solo estuvimos acompañando y viendo lo que Dios está haciendo. Yo sorprendido, de verdad, de ver cómo han crecido. Maravilloso. Yo no voy a decir que el que no estuvo se lo perdió, no voy a decir eso, porque eso se podría decir así. Pero yo creo que estuvimos los que teníamos que estar, nada más. Eso es todo lo que puedo decir. Y fue una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque entramos, en un momento entramos, y yo lo que siento que sucedió en esos poco más de 20 horas, quizás, lo que sucedió fue que entramos con una buena carga y nos fuimos alivianados, más livianitos. O sea, que esas horas aquí era como con la lija, dele con la lija, hasta afinar y hasta afinar y afinar y afinar. Así que como un mueble, un poquito brocho, tosco, una cosa así, y salimos como barnizaditos. Entonces, muchas veces uno viene a un evento no para cargarte de cosas, no, sino para liberarte, para quitarte cosas, como cuando uno ora, ¿verdad? ¿Qué ganas cuando oras? Bueno, a veces pierdes mucho cuando oras, y por eso hay gente que no le gusta orar. No estoy en el mensaje todavía, solo estoy en el preámbulo, ¿verdad? Porque cuando oras pierdes mucho. ¿Qué puedes perder? Pierdes la independencia, porque al orar estás mostrando dependencia. ¿Lo ven? Entonces, no oro porque, claro, eso. Pierde la desconfianza, la duda y la falta de fe, porque cuando oras, eso se agrega. La fe, la confianza, y así sucesivamente, pero no hay, o sea, hay muchísima enseñanza. Mañana, lunes a las 7, hay otra más aquí, otra enseñanza, al cual le invito que venga acá, mañana, lunes a las 7 de la noche. Está aquí todo el tiempo, hermano Mario, aquí compartiendo sobre la temática de la oración. Bien, dicho esto, vamos a entrar entonces en la temática, que es
Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés y para qué me sirve? Porque debo decir esto también, que en Hechos capítulo 2, versículo 1, voy a leerte la historia. Usted la tiene, Hechos 2, 1. Capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer varios versículos. Porque una cosa estoy seguro, que el Espíritu Santo va a hablarle muy finitamente en esta mañana a usted. Antes de leer y cualquier otra cosa, le pido que cierre sus ojos por un momento y le digamos al Señor así: Señor, estamos muy agradecidos por tu amor, por tu misericordia y porque nos permites estar hoy aquí delante de tu presencia. Definitivamente te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre con alabanzas, con cantos, pero ahora, Señor, te pedimos que nos hables al corazón. Ministra nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Así que disponemos todo nuestro ser, alma, espíritu, cuerpo, mente, corazón, todo, pensamientos y sentimientos, todo está en disposición, Señor, a recibir el consejo de tu palabra. Padre, de mi parte te pido que me uses de manera especial, Señor, para que cada uno pueda recibir hoy el mensaje que necesita en su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, de aquí salimos, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos y de repente, diga conmigo, de repente, eso mismo. ¿Qué pasó de repente? ¿Vino de dónde? ¿Qué vino? ¿Y cuál era la comparación? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego. Ese como es comparativo, de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, aquí todos, término numérico, total, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, o sea, en Jerusalén estaba sucediendo todo esto, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ese todas, otra vez término numérico, las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos asustadísimos y perplejos, diciendo unos a otros:
¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, en otras palabras, lo que estaban pensando y diciendo era, estos se han echado unos cuantos tragos y están de goma, probablemente están borrachos. Pero entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, los apóstoles, los que luego fueron nombrados apóstoles, ¿verdad? Por Jesús, obviamente, ya habían sido nombrados, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, no se los voy a volver a mencionar, partos, medos, elamitas, todos ellos, ya, usted lo sabe. Él dijo, todos los que habitáis ahora en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, dijo Pedro, porque estos no están ebrios o llenos de mostos como ustedes piensan, ¿verdad? Dijo, como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, esto es las palabras del profeta Joel, que ahora están en la boca del apóstol Pedro y que está declarándosela a toda la gente que le está escuchando ahora. El versículo 17, dice el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto es palabra de Dios. Y decimos como iglesia, te alabamos Señor por tu palabra. Y gracias, damos muchísimas gracias. Mire usted, esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso lo que está sucediendo ahí. Lo que está sucediendo en aquel aposento alto. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, Él los aparta a todos en un lugar y antes de ascender les da ciertas directrices. Algunas de ellas es, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Esas instrucciones las encontramos en Mateo 28, 18 en adelante, pero no vamos a ir allá. Solo estoy diciendo algunas de las cosas que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Pero otra recomendación que les dijo es, no se vayan, o sea, no se vayan para sus casas, sino váyanse a Jerusalén, quédense ahí en el aposento que ustedes ya saben, ¿verdad? Quédense ahí. Y se fueron y se quedaron ahí. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiempo se quedaron ahí? Porque llegó el día, llegó el momento en que el Espíritu Santo vino sobre ellos y dice que los que lo veían, veían como una llama de fuego. No sé si hay alguna imagen que parezca ahí como una llama de fuego, ¿verdad? Que podamos ver, si se puede ver, solamente para recordar. Bueno, esta es bueno, digamos que tenemos las dos imágenes ahí, ¿verdad? Tenemos las dos imágenes. En la Biblia encontramos que el Espíritu Santo se ha simbolizado, se ha dejado que la gente lo aprecie por la forma de una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, no lo es. No, el Espíritu Santo es una persona, pero en el momento más que la gente pudo decir, definitivamente la presencia del Espíritu Santo está ahí, en una de esas fue cuando Jesús fue al bautismo, cuando él estaba en las aguas bautismales en el Jordán, ¿verdad? Ahí, en el río Jordán, y al salir de ahí, vino y se posó como una paloma arriba, sobre su cabeza, y los que estaban ahí escucharon una voz que dijo,
este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces los teólogos dicen que es la manifestación de la teofanía de Dios, donde está la representación de los tres: Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo, que pudieron ver los que estaban ahí, que era como una paloma, dice como una paloma, puede ser una nube en forma, no sabemos, ¿ok? Pero eso es lo que declara la Biblia. Y la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a este oí. Y ya no hay más voz. Entonces, y la otra es obviamente la llama de fuego sobre la cabeza de aquellos 120. En algún momento en la Biblia dice que era como llama de fuego, no dice que era llama de fuego, era como, entonces la imagen que se podía ver en ellos. Quiera Dios que se pueda ver esa imagen en la cabeza de ustedes también hoy y toda la vida de ustedes, ¿verdad? Y yo quisiera pensar, cierro los ojos y veo esa llama de fuego, sobre todo, que parece como una llama de fuego, pero es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Allá en el aposento alto. Sucedió lo siguiente, déjeme que le pueda compartir lo siguiente. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, Jesús comienza a compartir con todos los discípulos, los apóstoles y algunas amistades, pero cuando Él asciende solo habían 120 con Él ahí. ¿Ok? Por 40 días Jesús está compartiendo alimentos, está fortaleciendo a sus discípulos con palabra, con enseñanza, con consejo, y a los 40 días Él los reúne a todos en un lugar específico para dar las últimas instrucciones y para que lo vean ascender al cielo. Y ustedes recordarán, cuando él asciende al cielo, todos se quedan ahí como viendo para arriba. Y de pronto aparece un ángel y le dice: mira, tranquilo, ese mismo Jesús que han visto ascender al cielo, ese mismo Jesús regresará por ustedes. Así que tranquilos. Pero ellos tenían una instrucción y era irse al aposento alto. ¿Ok? Como una segunda planta sería probablemente lo que estamos queriendo describir. ¿Cuántos días estuvieron allá? Si eran 40 días los que tenía Jesús de haber resucitado hasta el momento que ascendió, y estamos celebrando Pentecostés, y Pentecostés significa ¿cuánto? 50, ¿cierto? Eso significa que estuvieron ahí 10 días, ¿verdad? 10 días. 10 días estuvieron juntos y yo pensaba, ¿estarían ayunando esos 10 días? Yo sé que estaban orando, pero no sé si estaban ayunando. La verdad es que la Biblia no lo describe. Pero yo sé que ellos estaban en un mismo sentir, estaban unánimes. Y cuando se cumplieron los 10 días, y fue 50 días, que era la fiesta que los judíos tenían como costumbre celebrar, que era también la fiesta en parte de la cosecha, todo el mundo se reunía para... escuche, es que esto es bastante interesante, porque en el tiempo del Pentecostés, que era una celebración de la cosecha, venía gente de todas partes, traían sus primicias, traían sus granos, traían de todo. Y era una celebración grande por varios días. Y Jesús es estratégico. Él dijo, ¿qué momento mejor puede ser para enviar al Espíritu Santo? Sino cuando Jerusalén está de fiesta y cuando hay gente de todas partes, para que sean testigos de la gloria de Dios manifestada en ese lugar sobre las 120 personas. Y ellos estaban esperando que llegara el momento, porque él dijo, no se vayan hasta que se cumpla la promesa que les he dicho. Ellos no sabían si iba a pasar un día más, un día menos, no, pero el Señor todo lo tenía calculado perfectamente. Había una multitud ahí, así es que cuando el Señor dijo, este es el momento, que empezó un viento recio. Si hay un viento recio, fuerte, y comienza a sonar todo por acá, a todos nos llama la atención, ¿cierto? Y hay un movimiento como un estruendo.
Claro que nos va a llamar la atención. ¿Y a dónde fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue el temblor? ¿Cuántos grados fueron? ¿Hubo alguno que, o sea, todos se interesan por eso? Y todos se reunieron en aquel lugar, en aquel aposento alto alrededor. Y de pronto ellos empiezan a hablar, están predicando, están hablando, pero lo interesante es que todos empiezan a entender lo que está pasando. Y de, pero, oye, espera un momento. Habían unos 14 idiomas, por lo menos ahí, unos 14 idiomas diferentes en ese lugar. Y todos están entendiendo, eso quiere decir que no solo Pedro estaba hablando, ¿verdad? Otra posibilidad es que en ese momento el Espíritu Santo permitiera que todos escucharan y entendieran una misma palabra. Cualquier milagro, cualquier cosa Dios puede hacer. De hecho, yo le he dicho, Señor, mira, si el Espíritu Santo puede hacer todo eso, que puede darle a tanta gente que hable, porque ellos dijeron, de Jerusalén son estos, ¿no? ¿De dónde han salido? ¿Cómo es que nosotros les escuchamos hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua? Imagínense qué fácil sería que usted le diga, bueno, Señor, ahora ya quiero hablar francés. Espíritu Santo, ¿cuántos? 10 días tengo que esperar, 10 días para francés, 10 días para inglés, otros 10 días para ruso. No, mejor mandarín porque eso es lo que está más presionado ahora. Otros 10 días para ruso. Y se la tiraría usted riquísimo, ¿no? Tal vez diría yo. No sé, solo estoy diciendo. Lo que yo puedo decirle es que el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en usted no tiene ninguna limitación. Ninguna limitación. Y eso es algo que debemos de llevar y anidar en nuestro corazón. Lo que Él tiene que hacer, lo hace, y cuando tiene que hacer, lo hace. Así es que usted nada más tiene que estar listo para cuando Dios quiera usarle, usted diga, sí, estoy listo para que me use. ¿Cuántos están listos para que Dios les use? Bueno, yo espero que esté más listo ahora, más tarde, más adelante. Porque entonces empezó el discurso de Pedro y les dice, ok, ya algunos ya escuchó Pedro que están diciendo, estos seguramente están borrachos, están haciendo esto. Y dijo Pedro, no. Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana, ¿quién va a estar tomando a esa hora, a las 9 de la mañana? No, lo que está sucediendo es que se ha cumplido la palabra que Dios dio en su momento por el profeta Joel. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces van a empezar a profetizar, van a soñar y van a tener visiones. Ahora, interesantemente, póngale atención cuando usted tiene un sueño. Mucho más atención cuando tiene una visión. Y profetice cada vez que Dios se lo permita. Cuando digo profetice, no estoy refiriendo a que se haga un gurú de la bola de vidrio queriendo adivinar el futuro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de profetizar, es hablar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, donde usted vaya, donde usted esté. Ay, pastor, es que yo no soy predicador, yo no soy predicadora. Otra vez, cuando el Espíritu Santo vino sobre estas personas, esta gente del aposento alto, esa gente empezó a perder un montón de cosas. ¿Cómo que empezó a perder un montón de cosas? Sí. ¿Sabe qué fue lo primero que perdieron? Perdieron el temor, el miedo a la gente. Porque hacía unos días Pedro había negado a Jesús por temor a que lo mataran. Hacía unos poquitos días. Había negado a Jesús. No una, no dos, 3 veces lo negó. ¿Y qué significa eso? Temor, miedo a la muerte. Pero ahora está hablando con denuedo, asustada la gente estaba de escuchar a un hombre que no era letrado hablar con tanta elocuencia, un discurso tomando el Antiguo Testamento para ponérselos en la cara y enseñarle qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar.
Porque ellos vinieron a celebrar un Pentecostés, vinieron a celebrar un asunto histórico, vinieron a alegrarse como familias y está bien. Pero el Señor les estaba enseñando que algo nuevo y más grande se estaba manifestando ahora mismo en ese lugar en Jerusalén. Y eso es lo que nosotros anhelamos, que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Bueno, al menos yo deseo que el Espíritu de Dios siempre esté en mí y que sea Él el que me guíe y que sea Él el que me muestre siempre el camino hacia donde debo de ir. Y yo he perdido también la independencia. Aquella gente, aquellos 120, perdieron su independencia y se volvieron más dependientes, completamente dependientes del Espíritu Santo, porque no les importó qué pensara la gente, no les importó qué dijera la gente. Ellos estaban investidos por el poder del Espíritu Santo y se habían convertido en hombres y mujeres valientes, que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Por eso, cuando está la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta palabra nos pone en cuestión. ¿Lo ven ahí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso significa que el evangelio debe de correr por los 4 puntos cardinales. Por el este, por el oeste, por el norte, por el sur, ¿a dónde? Donde usted vaya. ¿Sabe? Hoy, en tiempo de meditación en la mañana, pensaba, nuestro mundo puede ser mejor. Y va a llevarse esto usted hoy para su casa, en su mente y en su corazón. Nuestro mundo puede ser mejor. ¿Y por qué yo afirmo esto? Porque usted decide si su mundo es mejor o es peor. Pero en términos generales, mi mundo, nuestro mundo, puede ser mejor cada día. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo podemos lograrlo? Cuando usted toma la decisión de ser mejor. Cuando usted toma la decisión de ser mejor, automáticamente su vida, su mundo y todo lo que le rodea empieza a mostrarse mejor. Eso es todo. Porque a veces nosotros queremos cambiar al mundo, pero no queremos cambiar nosotros. Porque yo soy así, así nací y nadie me va a decir a mí qué tengo que hacer. Y su mundo sigue igual. Lo más seguro en esta vida es el cambio. Lo más seguro en esta vida es el cambio. Y el Señor quiere que cambiemos para bien, continuamente para bien. Que cambiemos para mejor cada día. Pero eso está en sus manos. Está en las suyas, en sus manos está. El que su vida, su entorno se vuelva mejor. Usted lo decide. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en usted puede hacer lo que usted deje que Él haga. Lo que usted le permita hacer. Y una de las cosas que yo puedo decirle hoy es, vuélvase más dependiente del Espíritu Santo. Yo quisiera decirle, vuélvase totalmente dependiente del Espíritu Santo, totalmente dependiente del Espíritu Santo. Vuélvase completo, dele todo la autoridad al Espíritu Santo, todo a Él. Podría decirle eso, ¿y por qué no le digo eso? Pues que ya se lo dije, pero la decisión es suya. Entonces, cuando le digo, vuélvase más dependiente del Espíritu Santo, porque yo sé que el Espíritu Santo está luchando con usted, no contra usted, está luchando con usted, porque usted le cede una parte a Dios hoy y mañana le vuelve a quitar esa parte que le cedió. No. Espere un momento, déjeme que yo tome la decisión. Usted le cede al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, ok, muy bien, yo voy a ser tu guía por aquí, mira, el norte es en esta dirección, ese es el norte, y usted dice, es que esa brújula está mala, la da vuelta, es para acá el norte. Y otra vez el Espíritu Santo, no, el norte es ahí, mira,
todo está calculado, la aguja apunta hacia el norte. No, 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 está mala. Y se la echa a la bolsa, ya no la quiero ver más esa brújula. No la quiero ver porque me está llevando para donde yo no quiero. Yo quiero ir aquí. Y el Espíritu Santo dice, no, no vayas ahí, es al otro lado. Y al fin, esa es una lucha de toda la vida, de toda la vida. Por eso le digo, a ver, intencionalmente tome la decisión todos los días de cederle algo más al Espíritu Santo. Porque usted fácilmente puede decir, uff, pastor, yo ya le di mi vida al Espíritu Santo. Ajá, qué bonito eso, escucharlo de verdad. Ya toda mi vida, sí. Eso significa que el Espíritu Santo no está luchando, no está en cuestión con usted. No está luchando, sino que ya Él es el Señor en su vida completamente. Y eso me dice que usted vive una vida segura, una vida en victoria. Porque aun cuando está enfrentando situaciones difíciles, usted vive con una esperanza que solo un cristiano verdadero la puede vivir. Usted sabe que ese no es su final. Cuando está pasando una situación difícil, un problema de familia, de trabajo, de negocio, usted sabe que ese no es su final, que usted nada más está de pasar ahí porque el Señor le ha mostrado la salida. Y tiene que ver con esa confianza que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas cosas que cuando en aquel momento el aposento alto, muchas cosas que aquella gente perdió. Pero sobre todo, como le digo, fue el temor. ¿El temor a qué? El temor a la muerte. Hay muchos acá, y usted conoce también, que le tienen temor a la muerte. Ese es el enemigo más grande del ser humano, es la muerte. Pero cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted ya no le tiene temor a la muerte. No con eso quiere decir que usted va a actuar imprudentemente, porque el Espíritu de Dios en usted le da prudencia, le da sabiduría, le da inteligencia. Y sabe una cosa, siempre lo va a cuidar y lo va a proteger, siempre. Así que cuando está enfrente a una crisis o a un peligro, el Espíritu Santo le va a decir, espera un momento, ten calma, ahí es, ahí no es, ahí no es. Y usted le pone atención y se mueve. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes, muchos de ustedes, han experimentado una voz interna que le ha dicho, no vaya por ahí, ¿verdad? No. ¿Sabe qué es lo más difícil que a veces hemos experimentado nosotros? Es que nos enfiestamos. Sí, mi familia, mi esposa y todos mis hijos e hijas, nos enfiestamos porque nosotros nos enfiestamos de vez en cuando. ¿Y cómo es eso que nos enfiestamos? En el buen sentido es que nos preparamos, que queremos ir a la playa, juntos como familia, a ir a comernos el pintico allá, ¿verdad? Y los huevos fritos, y si alguien está en ayuno le estoy ayudando. Y los platanitos maduros, cafecito con leche, lo llevamos todo para allá, agüita fría y todas esas cosas. Y entonces eso es la fiesta nuestra, ¿no? Y nos enfiestamos. Y que eso es el día antes. Y que la noche se le ocurre al Señor hablarle a alguien de la familia y decir, no, no pueden ir. No, no, sí pueden ir si quieren llevar el mal, pero no vayan ahí. ¿Y qué creen que hemos hecho nosotros? Oramos. Cancelamos esas cosas del sueño. En el nombre de Jesús. Accidente se fue. No sé, cualquier otra cosa la cancelamos en el nombre de Jesús. Personas malintencionadas, que el Señor se encargue de ellas. Y luego nos subimos al carro y nos vamos. No, no hacemos eso. Oramos y damos gracias a Dios por habernos avisado que no debemos seguir ahí. Y luego nos consolamos entre nosotros mismos y decimos, qué bien que estamos. Y que el Señor nos ha dicho, pero ustedes saben ese consuelo, ¿no? Un consuelo ahí con una cosa rara en el corazón, porque, ¿verdad? Pero qué bien que estamos. Mire, aquí está mi esposa, está mis hijas, está por ahí, andan todos, ¿verdad? Y saben de lo que estoy diciendo y estoy hablando porque no nos las ha hecho una vez, nos las ha hecho varias veces. Y otro día mi hija, que está por aquí, no quiero verla, ahí, que tenía sus planes con sus amigas allá en el trabajo, en San José, y que iba para la playa, pero no le había dicho a los padres, como ya ella mayorcita, entonces los mayorcitos creen que lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, entonces que se iba a ir para la playa con sus amigas. Y luego, ¡tring!
Suena el teléfono, la madre llamándola y le dijo, mira, es que el Señor ha dicho que esto y esto y esto en el camino hacia la playa, eso, y sin saber nada. Entonces, ¿qué hizo mi hija? Obedeció porque está aquí. Porque si no hubiera obedecido, estuviera tal vez, eso fue hace un tiempo, pero ya está aquí. Así el Señor nos habla. Y eso es extraño. Sí, es extraño para quien no tiene una relación con el Espíritu Santo, pero para los que tenemos una relación con el Espíritu Santo, eso no es extraño. Otro de mis hijos, no sé si está por ahí, no voy a decir el nombre, pero sí aquí está también. Que, papi, cómo es la ruta para ir allá y pasar las fronteras y hacer esto y hacer esto? Esta es la ruta, así, 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 así. Y ya que estoy listo y que no sé qué, que no sé cuánto. Y de pronto el Espíritu Santo dice, no es fecha para que vayas. ¿Y qué tuvo que decirle a los amigos? El Señor dice que no es fecha para viajar. Así que pospuso su viaje y ya lo hizo, pero pospuso su viaje. Él está aquí ahora y también puedo decir. O sea, son testimonios reales. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Le estoy presentando a un Espíritu Santo que interviene en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, porque nos ama. Él nunca quiere algo malo para nosotros. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos consuela, Él nos enseña. Él está aquí, Él está aquí, Él está con nosotros. Él es quien está aquí. Él es quien nos da gozo, que nos da alegría, el que da sentido a nuestra vida. Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Es maravilloso. Aprenda a conversar con el Espíritu Santo. Aprenda a dialogar con el Espíritu Santo. Escúchelo. ¿Y cómo escucha al Espíritu Santo? Aquí es una buena pregunta. ¿Cómo escucho al Espíritu Santo? Lo puedo escuchar hablando con voz audible a través del predicador, a través de un hermano, una hermana, un amigo. Mire, hay varias personas aquí en la iglesia que Dios las ha librado de muchas cosas porque el Espíritu Santo nos ha hablado y, y ha permitido que lleve el mensaje a esa persona. Hemos orado y, y Dios ha sostenido a esa persona. No puede haber iglesia sin el Espíritu Santo. Y cuando hablo de esto, es que la iglesia del Señor la cuida, la enseña el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? A través de la Biblia, a través de las Escrituras. Ayer, uno de los expositores de las enseñanzas acá hablaba sobre el discernimiento. Discernimiento. Y quiero rescatar esto. Voy a rescatar esto por el momento. La primera línea de discernimiento son tus sentidos naturales. La primera línea del discernimiento son tus sentidos naturales, que es gusto, tacto, oído, olfato, vista. Esa es la primera línea. Imagínese usted que entra una persona aquí que es fumadora. Sí, que es fumadora, fuma cigarrillo. Y entonces alguien muy espiritual se acerca a la persona y le siente olor a tabaco. Y entonces, muy espiritual, y empieza a hablar en lenguas. No voy a decir cómo va a hablar en lenguas, pero empieza a hablar en lenguas. Y empieza a decir cosas. Y ya ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Ustedes quieren que hable en lenguas, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer ahora. Ok. El Espíritu me está trayendo aquí algo
que usted debe renunciar a ese vicio de, de fumado, del tabaco. Y si es monte, ¿verdad? Y eso se queda pegado por todos lados, ¿verdad? Están quemando el monte allá a 400 metros y el viento le sopla y usted siente monte quemado, ¿verdad? El espíritu, ¿cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Si tú tienes tu sentido que Dios te ha dado, tienes el olfato, estás oliendo perfectamente que esa persona tiene un problema de consumo de droga o de tabaco, lo que sea. No necesitas ser muy espiritual para eso. Pero hay cosas que definitivamente tú no puedes saberlas, no puedes escucharlo con tus oídos naturales, no puedes verlo porque todos parecen blancas palomas, muy santos todos. En la iglesia todos somos santiticos, todos somos santitos. Entonces, jamás que la vista te va a dar para ver hasta allá. Pero como al Señor nada se le esconde, y entonces de pronto Dios sí puede tomar a cualquiera ahí y decir, mira, ve y dile a esa persona esto y esto y esto. Pero ya es el Espíritu de Dios interviniendo, ya es un asunto del Espíritu Santo. Y para eso tú tienes que ser un canal de bendición. Tienes que ser un canal que esté dispuesto, un instrumento en las manos de Dios que esté dispuesto ¿qué? A dejarte usar por el Señor. Y por cierto, a muchos les gustaría ser usados por el Señor para darles un mensaje a otros. Pero yo le voy a decir algo mejor todavía. Anhela mejor escuchar el mensaje del Espíritu Santo que tiene para ti. Sí. Y cuando tú seas obediente al Espíritu de Dios, entonces el Señor te va a usar para que también puedas guiar a otros. Eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo allá en el aposento alto. Estaba ¿qué? Diciéndole a aquellas personas, le estaba diciendo, arrepentidos y convertidos. Dios estaba hablándoles a través del apóstol Pedro. ¿Y sabe cuántos aceptaron a Jesucristo en aquel momento? 3,000 personas. 3,000 de todos los idiomas, de todo lo que, de todas las maneras de hablar y entenderse. 3,000 de un solo. ¿Y quién puede hacer ahora eso? Era un momento muy especial. Entonces, en un solo momento, el Espíritu Santo se manifiesta y puede convertir a 3,000 personas. Pero ahora quizás uno necesite 3,000 predicaciones para convertirse. Yo no sé, ¿todos están convertidos ustedes? ¿Sí? ¿Se han arrepentido? Si se han arrepentido, probablemente ya se hayan convertido, ¿verdad? Porque uno se arrepiente y luego tú decides convertirte. Porque arrepentirte es, si vas hacia el este, entonces me arrepiento, ya no voy hacia el este, voy a ir hacia el oeste. O sea, en otras palabras, si he vivido una vida fuera del orden de Dios, voy a dejar esa vida y voy a comenzar a caminar en el orden de Dios. Eso es arrepentirse, ¿ok? Pero convertirse va más allá. Es dejar que el Espíritu Santo forme a Jesús en tu vida, porque ese es el final del asunto. Dejar que el Espíritu Santo forme a Jesús en tu vida, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es aceptar a Cristo, me arrepiento, lo acepto y toda la cosa, y la otra es convertirme a Él. Hay gente que sí se ha arrepentido, pero se ha arrepentido 489,000 veces, pero no se convierte a Cristo. Estoy dando ahora en la médula. Se ha arrepentido un montón de veces, pero no se convierte a Cristo. Me arrepiento, ¿pero estás arrepentido? Sí, estoy arrepentidísimo, ya no vuelvo más, se lo prometo por... Antes la gente juraba hasta por la abuelita, pero cuando se comenzaron a morir las abuelitas, dijeron, no, por la abuela del vecino, de aquel compañero de trabajo que me cae mal, por la abuela yo juro por eso.
Hacen lo que sea para que la gente le crea. Entonces se arrepienten, pero no se convierten. No se convierten. Entonces, convertirse es cuando uno entra en el convencimiento que el Espíritu Santo va a formar a Jesús en mi vida. Entonces, todos los días yo me veo al espejo, qué lindo está Jesús ahora en mí. Y sigue formando el Espíritu Santo a Cristo en mi vida. El Espíritu Santo está formando a Cristo en tu vida, de tal manera que cada día te vas pareciendo más a Cristo, más a Cristo. Te vas pareciendo más a Cristo, de tal manera que llega el momento de que poco te interesa ya esta vida y dejas de estar discutiendo con el Espíritu Santo, estar alegando con esto, poniendo pero para lo otro, sino que ya te dejas llevar. Te dejas llevar y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Déjame terminar con esto. Les he hablado de lo que significa Pentecostés. 50, sencillo. Pero que era una fiesta de los judíos. ¿De acuerdo? Y que Jesús se aprovechó de esa fiesta. Anote ahí, Jesús se aprovechó, dice el pastor que se aprovechó. Sí, se aprovechó de la fiesta. Cuando había mucha gente de todas partes para poner el sello de la promesa que le había dado a los discípulos, que ya el profeta Joel lo había mencionado muchos años antes. Puso el sello ahí. Y ahí fue el inicio de la iglesia que hoy celebra a Cristo por todo el mundo. También te dije que cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, pierde mucho. Pierde mucho de su naturaleza, pero gana mucho de lo espiritual. Y a medida que sueltas tu naturaleza humana, el Espíritu Santo va tomando lugar. Así funciona. Te crea, a medida que vayas independizándote tú mismo, dejando esa independencia y siendo más dependiente de Dios, entonces comienzas a ver los milagros de Dios en tu vida. Y por último, te he recomendado que sueltes tu vida en las manos del Espíritu Santo. Y cuando digo manos es porque, aunque en manifestaciones la hemos visto como paloma o como llama de fuego, no es paloma ni es una llama de fuego, es una persona. Muchos dicen, es la tercera persona. Yo digo, es una persona de la Trinidad de Dios. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Y por último, te digo lo siguiente. Dios sigue confiando en ti, en cada uno de ustedes, como en mí, en cada uno de ustedes, que vas a hacer tu parte para llevar el Evangelio no solo a Jerusalén, que significa tu casa, no solo a Judea, que significa tu barrio, tu distrito, tu cantón o tu provincia. No solo a Samaria, que significan otras provincias, otros cantones, sino hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, versículo 8, hasta lo último de la tierra. Entonces Dios está confiando, nos ha confiado su mensaje y nos ha dicho, lleven mi mensaje, pero no van solos, vayan con el Espíritu Santo que les he entregado. Déjeme terminar diciendo lo siguiente. El Espíritu Santo no es propiedad de unos pocos. Tampoco se puede tomar como propiedad de alguien. El Espíritu Santo es Dios obrando en su iglesia para alcanzar a aquellos que todavía no son parte de su iglesia. ¿Lo digo de otra manera? No lo puedo decir. Otra vez, el Espíritu Santo es Dios actuando y moviéndose en su iglesia para alcanzar a aquellos que todavía no son parte de su iglesia o de su pueblo. Así es que hemos sido comisionados. Cuando usted tenga temor de predicarle a alguien, recuerde que hay mucho de usted y poco del Espíritu Santo. Pero cuando usted se anima a hablar de parte de Dios, puede decir, ya tengo mucho del Espíritu Santo y poco de mí.
Y eso puede ser un termómetro que le puede ayudar para el resto de su vida. Póngase de pie, el que pueda ponerse de pie. Y oramos. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú hoy nos has dado, Padre Santo. Pero ¿qué es lo que en este momento, Señor, quisiéramos hoy? Señor, quisiéramos que el Espíritu Santo afirme el corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí. No solo se trata de saber, también se trata de experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque de esa manera, el ser humano sufre transformación para bien. Ahora, voy a pedirle al que tenga gusto pasar aquí adelante. Pero escuche antes de pasar lo que va a suceder acá. Usted va a pasar aquí, uno, es porque usted necesita a Cristo en su vida.